En un amanecer ventoso en la provincia de Panonia, alrededor del año 316 d.C., nació un niño llamado Martín, hijo de un tribuno romano. Desde temprana edad, Martín mostró una sensibilidad y una inclinación por la bondad inusuales, que lo diferenciaron de los hijos de otros soldados de su época. Sus padres, paganos convencidos, no podían prever el extraordinario destino que aguardaba a su hijo. Aunque Martín creció bajo el riguroso entrenamiento militar impuesto por su padre, sus pensamientos y acciones fueron a menudo espirituales. Desde muy joven, sintió una inexplicable atracción por el cristianismo, una fe que se extendía en secreto en un imperio romano aún dividido entre los dioses antiguos y la cruz de Cristo. Esta curiosidad le llevó, desde los 10 años, a buscar en secreto la enseñanza cristiana. A pesar de las dificultades y amenazas del ambiente pagano, Martín fue bautizado como catecúmeno, paso que cambiaría para siempre el curso de su vida. Este acto de fe representó un desafío al sistema en el que se había criado, pero Martín era un joven decidido, dispuesto a afrontar las consecuencias de su decisión. A los 15 años, siguiendo las órdenes de su padre, Martín se unió a la caballería romana. La vida militar lo llevó a recorrer vastas regiones del imperio, enfrentándose a conflictos y a la estricta disciplina de los ejércitos romanos. Sin embargo, ni siquiera la dureza de la vida militar logró endurecer el corazón del joven, que veía en cada persona, amigo o enemigo, la chispa de lo divino. La historia de su vida cambiaría drásticamente una fría noche de invierno mientras Martín se encontraba en la localidad de Amiens, en la actual Francia. Mientras cabalgaba, vio en la puerta de la ciudad a un mendigo medio desnudo y temblando de frío. Si estás viendo este video, es porque deseas profundizar tu vida de oración. Entonces, no pierdas la oportunidad de revisar mi ebook Rutina de Oración para Católicos. El enlace está en el primer comentario fijado. Aprovecha ahora mismo. Martín, movido por una compasión que superaba toda lógica, desenvainó su espada y en un gesto que quedará grabado en la memoria de la cristiandad, cortó en dos su casaca de soldado para ofrecer refugio a los necesitados. Esa misma noche, Martín tuvo un sueño que marcaría su vida para siempre. Se le apareció Jesucristo, vestido con la mitad del manto que le había regalado, y le dijo: «Martín, aunque aún no estás bautizado, me has cubierto con tu manto». Despertó con lágrimas en los ojos, consciente de que había encontrado un propósito superior que trascendía lo militar y lo terrenal. Luego de este suceso, Martín decidió que la vida militar no era compatible con su fe. Se presentó ante sus superiores y declaró que ya no podía luchar, porque ahora servía a Cristo como su único Señor. «Soy un soldado de Cristo. No puedo luchar», declaró con valentía. Estas palabras provocaron burlas y dudas, y fue acusado de cobardía. Para demostrar que no tenía miedo al peligro, Martín se ofreció a presentarse desarmado en el frente de combate. Sin embargo, antes de que pudiera realizar esta prueba, el enemigo pidió la paz y no hubo batalla, lo que se interpretó como una señal de intervención divina. Martín fue liberado del servicio militar y se dirigió hacia una vida dedicada al Evangelio. La libertad recién obtenida llevó a Martín a buscar a San Hilario de Poitiers, conocido defensor de la ortodoxia cristiana contra la herejía arriana que tanto perturbaba a la Iglesia en aquella época. Hilario reconoció el potencial de Martín y lo recibió como discípulo, enseñándole las Escrituras y fortaleciendo su fe. Martín vivió durante un tiempo como monje, retirándose a la soledad y la oración. Su vida de penitencia y comunión con Dios lo acerca aún más a la santidad. Pero el destino le había reservado un papel más visible en la Iglesia. Cuando Hilario fue exiliado por sus adversarios arrianos, Martín continuó su misión, predicando donde quiera que pudiera llegar. A lo largo de sus viajes misioneros, Martín enfrentó la idolatría y las supersticiones que todavía dominaban muchas regiones de la Galia. En un episodio recordado con asombro, Martín se acercó a un templo pagano con la intención de derribarlo. Los sacerdotes y adoradores lo confrontaron, pero Martín oró y un fuerte viento destruyó el templo por sí solo. Este milagro provocó muchas conversiones. Cuando San Hilario regresó del exilio, Martín regresó a Poitiers y continuó colaborando en la evangelización de la región. Fue entonces cuando adquirió fama de hombre santo, sanador y protector de los más necesitados. Sin embargo,
Martín prefirió una vida sencilla y rechazó varias ofertas de importantes cargos eclesiásticos, buscando siempre servir a Dios con humildad. El pueblo, impresionado por sus obras y sus virtudes, empezó a considerarlo como un líder espiritual insustituible. Fue entonces cuando en el año 371 d.C., la diócesis de Tours quedó vacante y los fieles pidieron a Martín su obispo. Aunque se resistió alegando que no era digno, sus partidarios lo llevaron astutamente al asiento del obispo. Aceptó de mala gana la misión de obispo, pero se entregó por completo a ella. Martín siguió viviendo con la misma humildad y sencillez de antes, rechazando el lujo y la comodidad. Mantuvo una vida monástica, incluso en su nuevo cargo, y fundó el monasterio de Marmoutier, donde formó a sus discípulos en la fe y la oración. Como obispo, Martín fue un pastor incansable. Recorrió incansablemente su diócesis, predicando el Evangelio y administrando los sacramentos. Sus homilías, llenas de compasión y sabiduría, tocaron el corazón tanto de fieles como de paganos. Se opuso firmemente a las prácticas heréticas y defendió la pureza de la doctrina cristiana. Las historias de milagros pronto se multiplicaron. Martín predicó no solo con palabras, sino también con obras que revelaban la intervención divina. Se dice que un día, un padre se le acercó con su hijo muerto en brazos, suplicándole que lo ayudara. Martín oró con todo su corazón y, para sorpresa de todos, el niño volvió a la vida. A pesar de los elogios y la devoción que inspiró, Martín conservó su carácter humilde. Nunca permitió que la fama afectara su relación con Dios o su amor por los pobres. Su casa seguía siendo sencilla y compartía lo que tenía con quienes lo necesitaban. Su ejemplo animó a otros a abrazar una vida de fe y servicio. Uno de los desafíos más importantes de su vida episcopal fue la lucha constante contra las prácticas paganas que aún persistían en la Galia. Martín recorría los pueblos destruyendo ídolos y destruyendo altares paganos, pero siempre acompañado de un mensaje de reconciliación y amor, ganando así a muchos para la fe. No todos sus esfuerzos fueron bien recibidos. Algunos gobernantes y nobles se sintieron amenazados por la influencia de Martín y su desafío a las antiguas tradiciones. Sin embargo, su fe y protección divina lo protegieron de complots y ataques. Su fama de hombre de Dios le precedió, y el miedo a sus milagros disuadió a muchos de enfrentarse abiertamente a él. Martín no solo estaba preocupado por su propia diócesis. Sus acciones y cartas influyeron en la política y la iglesia de su tiempo. A menudo intercedió en favor de los débiles y de los que padecían injusticias, demostrando un profundo amor por la verdad y la misericordia. A lo largo de su vida, San Martín de Tours fue un incansable defensor de la ortodoxia frente a la herejía arriana que había dividido a la Iglesia. No solo predicó apasionadamente la divinidad de Cristo, sino que también trabajó para restaurar la unidad entre los creyentes. Gracias a su humildad y profundo conocimiento, logró atraer a muchas personas a la verdadera fe. Una de las historias más conmovedoras de su episcopado ocurrió cuando un grupo de cristianos acusó a un hombre de herejía. Martín, con su inquebrantable amor por la justicia y la compasión, decidió interceder. Con lágrimas en los ojos, suplicó misericordia para este hombre, diciendo que Dios prefería la conversión al castigo. Esta actitud afectó profundamente a quienes lo rodeaban, recordándoles que la Iglesia debe ser un refugio de amor y de perdón. Martín se caracterizó por su cercanía con la gente y su capacidad de escucha. No había distinción entre ricos y pobres. Todos encontraron en él un padre y protector. Se le vio repetidamente compartiendo su comida con los hambrientos y albergando a los sin hogar, reflejando la caridad de Cristo en cada gesto y palabra. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un grupo de hombres que practicaban rituales paganos. Sin miedo, Martín se acercó y les habló del amor de Dios, contándoles la vida y las enseñanzas de Jesús. La pureza y sinceridad de sus palabras desarmó a los paganos que poco a poco abandonaron sus prácticas y aceptaron la fe cristiana. La fama de Martín llegó a oídos de emperadores y altos dignatarios, quienes reconocieron su influencia y sabiduría. Sin embargo, el santo siempre se mantuvo al margen de las intrigas políticas, limitándose a aconsejar cuando era necesario y buscando siempre la justicia y la paz. No tenía miedo de reprender incluso a los poderosos,
si veía que se habían apartado de la justicia. Martín también era conocido por su capacidad para resolver conflictos entre comunidades. Usó su palabra como un bálsamo, promoviendo la reconciliación y el entendimiento mutuo. En varias ocasiones, logró evitar enfrentamientos violentos entre pueblos vecinos, actuando como mediador y recordando a todos que eran hijos del mismo Padre Celestial. Aunque su vida estuvo llena de desafíos y sacrificios, Martín encontró consuelo en la oración. Pasó largas horas en meditación, buscando la guía divina y renovando sus fuerzas. Fue en estos momentos de profunda comunión con Dios que adquirió la sabiduría y el coraje para afrontar las pruebas diarias. El monasterio de Marmoutier se convirtió bajo su dirección en un faro de espiritualidad. Allí, Martín capacita a hombres que comparten su deseo de servir a Cristo. Estos monjes, inspirados por el ejemplo de su mentor, llevaron el mensaje evangélico a lugares remotos y fundaron nuevas comunidades cristianas en toda la región. No faltaron los milagros que rodearon la vida de Martín. Un día, le llevaron ante él un hombre poseído por un espíritu maligno. Si estás viendo este video, es porque deseas profundizar tu vida de oración. Entonces, no pierdas la oportunidad de revisar mi ebook Rutina de Oración para Católicos. El enlace está en el primer comentario fijado. Aprovecha ahora mismo. Con una simple y poderosa oración, Martín ordenó al demonio que saliera, y el hombre fue liberado instantáneamente. La noticia de esta curación se difundió rápidamente, reafirmando la santidad de Martín ante los ojos de los incrédulos. A pesar de su amabilidad y sus logros, Martín enfrentó calumnias y críticas de quienes no compartían sus creencias. Algunos clérigos lo consideraban demasiado compasivo y negligente con los pecadores. Sin embargo, Martín siempre respondió con paciencia, demostrando que la verdadera autoridad está en el amor y el perdón. Martín era un pastor dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Un día, tras enterarse de que un grupo de prisioneros iban a ser ejecutados por rebelión, acudió al lugar suplicando clemencia y ofreciendo su propia vida a cambio de la de los condenados. Su valentía y desinterés conmovieron tanto a las autoridades que los prisioneros fueron liberados. Con el paso de los años, la salud de Martín comenzó a deteriorarse, pero su espíritu se mantuvo fuerte. Continuó sirviendo a su pueblo con la misma pasión y amor que en su juventud. Incluso en su vejez, se le podía ver viajando largas distancias para llevar consuelo y esperanza a los enfermos y necesitados. En uno de sus últimos actos de misericordia, Martín visitó un pueblo para resolver un conflicto entre clérigos. Su presencia trajo la paz y logró reconciliar a las partes en conflicto. Cuando regresó, sintió que las fuerzas lo abandonaban y comprendió que el momento de partir estaba cerca. Sus discípulos desconcertados le ruegan que no los deje, pero Martín responde: «Señor, si todavía soy necesario para tu pueblo, no rechazo la obra. Hágase tu voluntad». Martín pasó sus últimos días en oración, rodeado de sus discípulos. Se dice que incluso en su lecho de muerte, nunca dejó de interceder por sus seres queridos. «Hermanos, permaneced firmes en la fe», les dijo con una voz que todavía irradiaba fuerza. «Seguid buscando a Cristo en cada acción y amad al prójimo como Él nos enseñó». El 8 de noviembre del año 397 d.C., San Martín de Tours entregó su alma a Dios. Su muerte sumió en un profundo luto a la ciudad de Tours y a toda la cristiandad. Sin embargo, su vida no fue en vano. Su legado de amor, humildad y caridad perdurará a lo largo de los siglos. Miles de personas asistieron a su funeral, ansiosas por rendir homenaje al hombre que transformó sus vidas. Las calles de Tours se llenaron de fieles y los cantos de oración y alabanza resonaron como testimonio de la huella que había dejado. Las historias de sus milagros y virtudes se transmitieron de generación en generación, y pronto Martín fue reconocido como santo. Su culto se extendió rápidamente y muchas iglesias en Europa comenzaron a dedicarse a su nombre. San Martín se convirtió en un símbolo de bondad inquebrantable y fe activa, inspirando a generaciones de cristianos a seguir su ejemplo de dedicación total a Dios y al prójimo. San Martín de Tours es recordado no solo por sus acciones heroicas y milagros, sino también por su sencillez y verdadero amor por la humanidad. Sus enseñanzas
continúan recordándonos que el verdadero liderazgo se ejerce con humildad y servicio. En cada iglesia que lleva su nombre resuena la historia del obispo que compartió su manto con un mendigo y así nos enseñó a ver a Cristo en los más pequeños. Los siglos posteriores a la muerte de San Martín vieron su figura consolidada como uno de los santos más venerados del cristianismo occidental. La devoción a su memoria ha trascendido fronteras y épocas, llegando a todos los rincones de Europa. Fue proclamado patrón de Francia, y su nombre pasó a ser sinónimo de caridad, humildad y devoción a Dios. Pronto comenzaron a multiplicarse las leyendas sobre la intercesión de San Martín. Se le atribuyeron muchas curaciones y actos milagrosos realizados tras su muerte. En una ocasión se informó que toda una comunidad de agricultores que había sufrido una sequía prolongada oró fervientemente al santo y pronto llovió en abundancia, salvando las cosechas y evitando una hambruna. El abrigo de Martín, que había compartido con el mendigo, se convirtió en el símbolo de su herencia. Se conservaba como reliquia sagrada y se exhibía durante procesiones y ceremonias religiosas. Esta prenda, conocida como capilla, dio origen a la palabra capilla, ya que se construyó una pequeña ermita para custodiarla. Así, el recuerdo de su gesto de caridad se ha perpetuado en el lenguaje y la arquitectura cristianos. Durante la Edad Media, la figura de San Martín fue ampliamente celebrada en el arte y la literatura. Numerosos frescos, mosaicos y esculturas representan la escena de la división del Cabo y sus milagrosas obras. Los artistas captaron la bondad y humanidad del santo, reforzando así su imagen como modelo a seguir para todos los fieles. Las peregrinaciones a su tumba en Tours se convirtieron en una de las más importantes de Europa. A menudo, los devotos emprenden viajes largos y arduos para visitar el lugar donde yacían sus restos en busca de curación espiritual y física. Se decía que aquellos que oraban con fe ante su tumba recibían consuelo y fuerza para afrontar sus dificultades. En un momento en que la fe cristiana enfrentaba desafíos tanto internos como externos, el ejemplo de San Martín ofrecía un rayo de esperanza. Representó la síntesis perfecta de un líder religioso y un pastor que conocía y compartía las luchas de su rebaño. La Iglesia lo veneró como prueba de que la verdadera santidad reside en la sencillez y el amor desinteresado. Martín también inspiró a otros santos y figuras religiosas que vieron en él un modelo de vida cristiana. Su vida fue estudiada e imitada por quienes aspiraban a una existencia más cercana a Dios. San Benito de Nurcia y San Francisco de Asís, entre otros, reconocieron en San Martín un precursor de sus propios ideales de pobreza y amor al prójimo. La fiesta de San Martín, celebrada el 11 de noviembre, se convirtió en una de las fechas más significativas del calendario litúrgico de la Europa medieval. Las comunidades lo celebraban con procesiones, misas solemnes y actos de caridad en honor al santo. Fue un recordatorio anual del poder transformador de la caridad y la fe. Las historias sobre su intervención no han cesado. En una ciudad asolada por la peste, los habitantes, desesperados y al borde de la desesperación, organizan una vigilia en honor a San Martín. Poco después, la plaga comenzó a disminuir y los lugareños atribuyeron su curación a la intercesión del santo obispo. Martín fue un precursor de los ideales de servicio y caridad que luego marcarían la labor de grandes figuras de la Iglesia. En la figura de San Vicente de Paúl, dedicado a los pobres, percibimos un eco de la compasión de Martín. El legado de San Martín permanece como un puente entre la antigüedad cristiana y las obras de misericordia que siguieron a lo largo de los siglos. Durante el Renacimiento, cuando Europa vivía una época de redescubrimiento del arte y el pensamiento clásicos, San Martín siguió siendo el símbolo de una fe inquebrantable. Artistas y escritores lo incluyeron en sus obras y su ejemplo sirve como recordatorio de que la caridad y el amor son tan vitales como el conocimiento y la belleza. En tiempos de guerra y división, los reyes y líderes de Europa invocaban a San Martín como patrón de la paz y la reconciliación. Su nombre estaba asociado con la bondad y la esperanza, y en la batalla se confiaba en su espíritu para proteger a los inocentes y fomentar la unidad entre los cristianos. La influencia de Saint Martin se extiende incluso más allá de Europa.
Los misioneros que llevaron la fe cristiana a tierras lejanas llevaron consigo historias de sus actos de bondad y los milagros que realizó. En América y otras regiones, su nombre se hizo conocido y comenzaron a surgir iglesias que lo adoraban en diferentes continentes. El amor de San Martín por los pobres y necesitados sigue siendo una enseñanza relevante para los cristianos de hoy. En un mundo que continúa enfrentándose a la pobreza y el sufrimiento, la historia de su vida es un poderoso recordatorio de la importancia de la empatía y la acción. Cada vez que alguien ayuda a su prójimo, se reaviva el espíritu del obispo que compartió su manto. La capilla donde se guardaba su manto fue ampliada y transformada en la famosa Basílica de Saint-Martin de Tours, un monumento de fe y devoción que ha resistido el paso del tiempo. Durante siglos, el lugar ha sido destino de peregrinación y punto de referencia para quienes buscan fortalecer su fe. A lo largo de los siglos, las reformas y los cambios en la Iglesia nunca han podido borrar la memoria de San Martín. Su historia permaneció en el corazón de los fieles y las lecciones de su vida continuaron predicándose desde los púlpitos. Martín fue un ejemplo vivo de un pastor que no solo predicó, sino que actuó con amor y valentía. En la época moderna, se ha revitalizado la figura de San Martín. Los movimientos de caridad y asistencia social lo inspiraron y su ejemplo sirvió para motivar acciones de ayuda y solidaridad. Muchas organizaciones benéficas llevan su nombre, extendiendo su misión de amor y servicio a los demás. San Martín de Tours es un eterno recordatorio de la fuerza de la humildad y el poder del servicio desinteresado. Fieles de todo el mundo siguen recordando su acto de romper su abrigo como un ejemplo de lo que significa ver a Cristo en los demás y actuar con compasión. Hoy en día, su imagen se puede encontrar en muchas iglesias y santuarios, con representaciones artísticas que lo muestran compartiendo su manto o realizando actos de bondad. Estas imágenes no son solo adornos, son recordatorios visuales de un hombre que vivió con amor y fe y cambió el mundo a través de sus acciones. En el siglo XX, durante las guerras mundiales, las comunidades volvieron a confiarse a San Martín, pidiendo su intercesión para proteger a los soldados y a las familias afectadas. Fue un símbolo de esperanza en medio de la devastación, un santo que conoció las dificultades de la vida militar y el sufrimiento de la humanidad. Las enseñanzas de San Martín se pueden resumir en un mensaje claro. La verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de servir a los demás. En su vida vemos la historia de un hombre que, desde su juventud hasta su vejez, vivió cada día como testimonio de amor cristiano. La festividad de San Martín es, todavía hoy, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la benevolencia y la caridad. Los cristianos de todo el mundo celebran este día recordando sus virtudes y renovando su compromiso de seguir su ejemplo en sus propias vidas. En el ámbito educativo, las escuelas y parroquias católicas suelen contar sus historias a los jóvenes, mostrando cómo un simple acto de generosidad puede tener un impacto duradero. La vida de San Martín enseña que la santidad no solo se encuentra en los grandes actos heroicos, sino también en los pequeños gestos de amor cotidiano. La influencia de San Martín se extiende más allá de su tiempo y lugar. En la vida de quien decide ayudar al necesitado, dar sin esperar nada a cambio o defender la verdad con humildad, renace su ejemplo. Martín sigue siendo una presencia viva en la Iglesia y en los corazones de quienes buscan una fe auténtica. La vida de San Martín de Tours es un testimonio de cómo un hombre puede ser instrumento de Dios para llevar amor y misericordia al mundo. Su ejemplo sigue llamando a los fieles a actuar, no solo a creer, y a ver en cada persona una oportunidad de servir a Cristo. Incluso hoy, cuando los desafíos planteados a la fe y a la caridad parecen mayores que nunca, San Martín anima a los creyentes a actuar con valentía y amor. Su vida nos recuerda que no importa las dificultades, la bondad y la fe siempre triunfan. La figura de San Martín sigue siendo fuente de inspiración en el arte y la literatura contemporáneos. Escritores y poetas han encontrado en él un símbolo de compasión y justicia, dando vida a sus historias para las nuevas generaciones y demostrando que su mensaje sigue siendo relevante hoy. San Martín nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en el poder ni en la gloria, sino en la capacidad de compartir y dar. Su acto de romper el manto ha sido descrito una y otra vez
como un modelo de caridad que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Su legado es también un llamado a la acción en la vida diaria. No es necesario hacer grandes sacrificios para seguir su ejemplo. Un simple gesto de ayuda, una palabra amable o un acto de compasión es suficiente. En cada uno de estos momentos, San Martín vive en el corazón de los fieles. Martín es un santo que desafía la indiferencia y llama a la solidaridad. En un mundo donde las posesiones y el poder suelen valorarse, su historia nos recuerda la importancia de ver a los demás con ojos de amor y actuar en consecuencia. Su vida es, en definitiva, una invitación a todos los cristianos a vivir coherentemente con los principios del Evangelio. Amar al prójimo, ser valiente en la fe y mostrar misericordia son las lecciones que San Martín sigue enseñando, siglos después de su muerte. Así, San Martín de Tours sigue siendo un testimonio luminoso de lo que significa vivir plenamente la llamada cristiana. Su historia, rica de fe, milagros y humildad, inspira a los fieles a abrazar su propia vocación a la santidad y a descubrir en cada acto de amor la presencia viva de Cristo en el mundo.